Tardes, buenas noches a los que se conectaron con nosotros también. Iniciaremos hoy nuestra charla con la lectura del libro Vida Feliz de Divaldo Franco por el espíritu de Juana de Ángeles, el mensaje 117. Reserva un breve espacio de tiempo entre tus deberes para apreciar la belleza. Despierta temprano a fin de acompañar el nacer del día embriagándote con la pujanza de la luz. Camina por un bosque silenciosamente aspirando el aire de la naturaleza. Anda en una playa desierta y reflexiona sobre la grandeza del mar. Contempla una noche estrellada y hazte silenciosas interrogaciones. Contempla una rosa en pleno florecimiento. Detente al lado de un niño inocente. Conversa con un anciano tranquilo. Ábrete hacia la belleza que hay en todo y adórnate con ella. Haremos entonces nuestra oración inicial. A los que quieran cerrar los ojos para facilitar la concentración, quédense libres para hacerlo. Dios Padre misericordioso, de amor infinito, aquí nos encontramos reunidos en su nombre, inspirados por nuestro Maestro Jesús, para más un encuentro de fraternidad, de estudios, de aprendizaje. Pedimos su inspiración y las condiciones para que también estemos conectados con los trabajadores espirituales de esta casa, que nuestra hermana Patricia pueda también estar intuida en su charla, para compartir con nosotros su aprendizaje, lo que ha sistematizado, y que todos, encarnados y desencarnados, podamos sair de aquí con algo más en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que tu paz esté con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Buenas tardes a todos. Vamos iniciar hoy com uma vez mais um estudo de uma parábola do Evangelho de Jesus. E essa parábola vamos encontrar muitas enseñanças, como todas, pero essa aqui é riquíssima. Incluso ella es un poquito larga. Vamos a pedir permiso porque vamos leer la parábola, pero decidimos no leer la parábola de una vez. Vamos leer poco a poco y explicando, ¿no?, cada parte, porque ella es un poquito larga. Y esta parábola es tan importante porque muestra para nosotros cómo estamos viviendo aquí en la tierra, cómo estamos aprovechando esta encarnación que estamos y cómo vamos a estar después de desencarnar de acuerdo con nuestros actos, con nuestras acciones, cómo actuamos aquí, cómo vivimos nuestra encarnación. Lo que determina, como sabemos, es nuestros actos, porque tenemos la ley de causa y efecto. Lo que sembramos vamos a cosechar, tanto acá como en el plano espiritual. Entonces, vamos a ir a esta parábola. Yo olvidé de comentar aquí que esta parábola está en el capítulo 16 del Evangelio, según el Espiritismo, el ítem 15. El Evangelio de San Lucas, capítulo 16, del versículo 19 a 31. Y entonces vamos a empezar a leer. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino
y que se trataba a sí mismo magníficamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, tirado junto a su puerta y cubierto de úlceras, a quien mucho le gustaría poder saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie le daba, y los perros venían a lamerle las llagas. En esta primera parte, vemos ahí la descripción de la vida de una persona rica y un pobre, miserable, completamente, que no tenía nada que comer. ¿No? Ese rico vivía cubierto de todas las facilidades que la vida le regaló, ¿no? Incluso cuando él dice, vestida de púrpura y lino, unas palabras que dicen cómo ese hombre, la cantidad de riqueza que este hombre tenía, porque en la época el color de las ropas solo podían tener quien era muy rico, porque ese color era sacado de sustancias algas y crustáceos que se sacaban del mar y se hacían esos colores para teñir las telas. Y lino, los estudiosos del Evangelio dicen que el lino era la tela que se hacían las ropas íntimas. Entonces, mira, hasta la ropa íntima de esta persona que él describe, de este hombre, era de un material noble en la época. No todos podían vestirse de púrpura y lino. Eran realmente poquísimos los que tenían esta condición. Y como dicen que él se trataba magníficamente todos los días, porque todos los días él tenía esa misma condición de banquetearse, de comida, de bebida, de ropa fina, ¿no? Y todo ahí que él podía conseguir con su plata. Y entonces él hace la consideración que había también un pobre llamado Lázaro, tirado junto a su puerta y cubierto de úlceras. Ese Lázaro, vamos a hacer la representación, ahí vamos a entender que Lázaro aquí está representando todas las personas que son los excluidos de nuestra sociedad. La representación de este Lázaro son las personas que necesitan, no solo de lo material, pero de várias riquezas que possuímos, que podíamos compartilhar e que também não compartimos com esses Lázaros que encontramos aí em nosso caminho. E este Lázaro se quedava aí, como ele disse aqui, nadie le dava. Não era só o dueño de la casa que não compartia la comida, la riqueza com Lázaro, eram seus empregados, que nadie lhe dava nada, as pessoas que frequentavam esta casa, que também poderiam ajudar esta pessoa que estava aí, pero, como ele disse, nadie. Este homem era completamente invisível a los ojos de las personas que por aí transitavam, tanto los dueños de la casa como los invitados e los funcionários de la casa. Nadie lhe dava importância. E então, vamos fazer aí uma descrição dessas duas figuras da parábola, que seria Lázaro e el rico. E Lázaro é o único que foi identificado na parábola. Tinha um nome, o homem rico não foi identificado. Os estudiosos dizem que Jesus hizo isso porque para não dar uma importância a la persona que não atuou bem em sua encarnação, que Lázaro era o enfoque
de la parábola. Por eso ele foi identificado com o nome. E Lázaro, em la língua hebrea, significa el que foi ajudado por Deus. Então, esse Lázaro, como dijimos, são as pessoas que necessitam de ajuda, que passam nosso caminho. E não só vamos a estender esta ajuda, não só vamos pensar em la riqueza material, vamos pensar também em todas as riquezas que temos, de tempo, de saúde, de conhecimento, de todo que podemos compartilhar com as pessoas e que não compartimos, de paciência, de atenção. E o homem rico, somos todos nós outros. Porque quantas vezes passamos por caminhos, por nossa vida diária, ou hasta em nossa casa, e não conseguimos ver os Lázaros que aí estão, implorando por migajas de que nós podamos regalar. Alguma migaja de lo que eu comentei, que seria de las riquezas que temos, porque não temos só a riqueza material. Somos ricos de tantas coisas e podemos regalar um pouco de toda essa riqueza que temos. Bueno, Emmanuel, trajimos aqui nesta palestra hoje explicações de Emmanuel, como a mim me gusta sempre, e de André Luiz também, entre outros, para falar acerca de isso. E esse Lázaro que se apresenta aí na vida de todos nós outros e que muitas vezes não vemos, é por nossa indiferença. E Emmanuel nos chama a atenção quando ele disse nesse livro El Consolador, que eu não consegui uma foto em espanhol, puse aí a portada em português. Ele diz na pergunta 180 que a indiferença que se traduz por la petrificação de los sentimentos é sempre peligrosa a la vida del alma. Aún así, existem atitudes en el dominio de la exteriorización emocional que se justifican por la nobleza de expresiones educativas. Entonces, la indiferencia, ele dice que es la petrificación de los sentimientos. Es cuando vemos el sufrimiento, la necesidad del otro y no sentimos compasión. Eso es la indiferencia. Es cuando essas coisas para nós outros vemos e já se queda como uma coisa normal. Muitas vezes passamos por la calle, vemos alguém tirado aí no piso e passamos reto. Porque estamos indiferentes ao sofrimento do outro. Porque estamos com esse sentimento petrificado, como disse Emmanuel. E ele sigue neste outro livro, que se chama Emmanuel também, dizendo o seguinte: a indiferença anula en el alma suas possibilidades de progresso e ofusca seus gérmenes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque roubando a la individualidade, el entusiasmo del ideal por la vida lo obliga al estacionamiento y la esterilidad, perjudicando en todos los aspectos su carrera evolutiva. Se não intentarmos cambiar esta indiferença dentro de nós outros, estamos prejudicando nossa evolução. É isso que Emmanuel está dizendo aqui, porque essa indiferença é ofusca, ¿no?, el gérmenes de la perfección. Entonces, eso tenemos que, es un ejercicio diario de nos livrarmos de esa indiferencia, de esa petrificación de nuestros sentimientos.
porque en Jesús este sentimiento ya era muy natural. Dice un estudioso del Evangelio que los pasajes del Evangelio que habla de las actitudes de Jesús siempre hablan lo siguiente: Jesús vio a la multitud, Jesús vio a una persona, Jesús vio al ciego y él siempre vía y se compadecía. Tenía esa palabra también. Viu e se compadeció. É isso que falta, não é solamente ver, porque ver podemos ver com nossos olhos, pero la actitud, la condición de compadecerse del otro, del sufrimiento, es lo que nos hace sacar esas piedras, ¿no?, de nuestros sentimientos. Bueno, y esta foto aí, que a nosotros muchas veces nos parece dura de ver, una imagen muy fuerte, pero esa imagen ahí es vista todos los días por las calles por donde pasamos. Miren que tiene essas personas sentadas aí, estão completamente indiferentes a este hermano aí, jugado aí no piso. E aqui temos uma frase do Evangelho, do capítulo 13, que diz o seguinte: temer permanecer indiferentes quando podais ser úteis. La tranquilidad que se adquiere al precio de la indiferencia culposa es la tranquilidad del mar muerto, que oculta en el fondo de sus aguas el fango fétido y la putrefacción. Entonces vamos ver si revolvemos este fundo de este mar muerto que tenemos ahí para que esta indiferencia se transforme, ¿no? Que no se quede ahí en el fondo eso, que venga para que eso sea cambiado, porque nuestras debilidades só pueden cambiar en nosotros cuando son identificadas. Mientras não entendamos que temos isso, não podemos modificá-la. Então, não vamos deixar que esse fundo aí se quede aí fétido e em putrefação. Não vamos tentar sacar isso de aí. Bueno, e então, en el Evangelio también nos habla lo siguiente, que sin duda la riqueza es una prueba sumamente delicada, más peligrosa que la miseria, en virtud de los apegos que estimula las tentaciones que genera y la fascinación que ejerce. Es el supremo excitante del orgullo, del egoísmo y de la vida sensual. Y con esta frase não quer dizer que a doutrina se condene a riqueza, não é isso. É a utilização que se hace com essa riqueza. A riqueza não é condenável, pero temos que ter cuidado com todas as riquezas. Vamos aqui sempre nos acordar de las riquezas todas que temos, não só as materiais, ok? Então, vamos aí a ver que temos tantas coisas em abundância e não compartimos. E no livro de los Espíritos, na questão 816, em uma nota de Kardec, ele habla lo seguinte, que Deus prueba al hombre mediante la resignación, prueba al pobre mediante la resignación y al rico mediante el uso que éste hace de sus bienes y su poder. Entonces, es eso, las dos pruebas son difíciles, tanto la pobreza como la riqueza. Pero la riqueza es una prueba difícil porque nos hace como una fantasía por nuestros ojos, nos pasa esta fantasía y nos hace olvidar el otro lado.
mientras que el pobre pasa por sus dificultades, pero no puede olvidar nunca, porque están ahí todos los días. Entonces, las dos pruebas son muy difíciles, pero como ele dice, la riqueza es una prueba muy peligrosa. E aí, continuamos en el Evangelio, ele habla lo seguinte: la desigualdad de las riquezas es uno de los problemas que en vano se procurará resolver en tanto solo se considere la vida actual. Al respecto, la primera cuestión que se presenta es esta: ¿por qué no todos los hombres son igualmente ricos? Y en el propio Evangelio tenemos esta respuesta: no lo son por una razón muy sencilla, porque no son igualmente inteligentes, activos y laboriosos para adquirir, ni sobrios y previsores para conservar. Entonces, la riqueza, ella se transforma de manera diferente a depender de las manos en que está. En determinadas manos, ella puede hacer maravillas y en otras cosas malas. Y además de todo eso, para nosotros que tenemos la conciencia de la reencarnación, sabemos que vamos a ser probados en las dos fases, tanto en la pobreza como en la riqueza. Si hoy estamos de un lado, en otro momento vamos a estar del otro lado, porque tenemos que probar las dos partes para aprender. Entonces, en el libro de los Espíritus, la cuestión 814, Kardec pergunta o seguinte: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E os espíritos contestaram para provar a cada um de uma maneira diferente. Además, vosotros os sabéis que essas pruebas são elegidas por los próprios espíritus, que muitas vezes sucumbem a realizá-las. Também la doutrina nos ensina que muitos de nós elegimos nossas pruebas e podemos elegir lo que podemos en este momento provar ou necessitamos provar. Pero muitas vezes elegimos e não conseguimos. Quando chegamos aqui, sucumbimos a las pruebas que nosotros mismos elegimos. Bueno, regresando a la parábola, a segunda parte, vamos ler aí esta parte. Entonces sucedió que el pobre murió y fue conducido por los ángeles hasta el seno de Abraham. El rico también murió y tuvo por sepultura el infierno. Cuando se hallaba entre los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo estas palabras: Padre Abraham, tende piedad de mí y envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues padezco un horrible tormento en esta llama. Esta parte precisamos primeiro identificar que o linguagem que aqui utilizava os evangelhos era uma linguagem da época, não? Del pueblo hebreu, donde Abraão era o padre del pueblo hebreu. E aqui nesta parábola Abraão seria a representação de Deus. E o seno de Abraão seria o reino de Deus, como queremos dizer, ou um mundo feliz, onde os espíritos que desencarnam vão estar em uma condição boa, não? E ele habla que o rico também morreu e tuvo por sepultura o inferno. O inferno também aqui vamos a ver que é um inferno, uma representação de um inferno mental, não? Do inferno, digamos assim, de la vibração de aquele que leva com ele suas experiências malas. Então, o rico, ele viveu egoisticamente, não? E então ele
se queda torturado, atormentado por la culpa del cómo él vivió, cómo él desperdició esta encarnación. Por eso ese sentimiento es un sentimiento de vibratório de pensamento e não um inferno físico, um local físico. Vamos explicar aqui de acordo com vamos terminar de ler a parábola e aí vamos explicar esta parte de inferno físico ou inferno no mental. Pero Abraão le respondió: Hijo mío, recuerda que recibiste tus bienes en vida y que Lázaro solo tuvo males. Por eso ahora él recibe consuelo y tú tormentos. Además, existe un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí para ahí no pueden, como tampoco ninguno puede pasar del lugar en que tú estás para aquí. Además de ese infierno que ele habla, existe aqui também, em la parábola, esse abismo que ele comenta que existe entre os dois. Pero miren que ellos se ven uno al otro, están en el mismo local, que es el plano espiritual, pero no puede acercarse. E esse acercamento também é vibratório. Esse abismo que ele habla, não? E que quando Abraão le dijo que nadie pode passar, muita gente pode dizer como Deus pode negar misericórdia a um hijo que está aí pedindo sua misericórdia, não? E aí vamos explicar esta parte. En este livro Pontos e Contos, que também está em português, essa portada, de Chico Xavier, por Humberto de Campos, que ahí está como hermano ex. Y él dice lo siguiente: Abraham y Lázaro vieron en los sufrimientos del rico la misericordia inagotable del Padre Celestial, que de nuestros más profundos errores sabe sacar el agua amarga que sanará nuestros corazones. Ambos entendieron que sería contrario a los planes divinos traer a su torturado hermano una agua mentirosa que no apagaría su sed espiritual. La sed que el rico sentía no era una sed de agua física, agua, elemento. Era una sed espiritual que para ele sentia como sed, pero era uma sed espiritual. E em aquele momento ele não poderia receber, porque seu coração todavia estava lleno de egoísmo e orgulho. De nada serviria ele ser, em aquele momento, ajudado como ele queria. Pero certamente ele estava sendo ajudado de uma maneira que ele necessitava. Porque primeiro ele necessitava limpar este coração, sanar, como ele diz aqui, para depois receber esta água que iba a sanar sua sede também. E então não podemos pensar que também eles não tiveram compaixão, que Deus não teve compaixão com ele, porque de verdade Deus sabe nossas necessidades e sabe que em aquele momento não adelantaria esse tipo de ajuda que ele necessitava, e sim, seria outra ajuda. En el libro de André Luiz, Obreros de la Vida Eterna, hay una parte, el capítulo 8, que dice lo siguiente: esse conceito de pensarmos que Deus foi insensível ao sofrimento e não quis ajudar al hombre rico, nasce de nossa deficiência de verdadeira compreensão. ¿Por qué motivo, no? Dios, que es la personificación, ¿no?, de la providencia divina, no atendió a súplicas del rico? ¿No sería este también su hijo? ¿No? Y ahí
ele habla aqui, nesta parte, também deste livro, Obreros de la Vida Eterna. No basta, sin embargo, los ruegos de dolor para que el rocío divino refresque el corazón dolorido y dilacerado. Urge regenerar el vaso del alma enferma, eliminando el polvo venenoso de la tierra, para que permanezca puro y reconfortante el rocío del cielo. Nada adelanta poner agua limpia en un vaso sucio. Primero hay que limpiar el vaso para que esta agua llegue limpia al vaso, ¿no? Y en este mismo libro, el mentor de André Luiz, que está ahí, el orientador que está hablando a él, habla lo siguiente: muchas veces construimos pozos abismales de padecimientos torturantes por la intensidad del remordimiento de nuestras miserias íntimas. Construimos penitenciárias sombrias com nossa negação voluntária ante os benefícios de la providência. Então, esses sofrimentos são construídos por nós mesmos. Nós mesmos criamos esse sofrimento. E o sofrimento que o rico estava experimentando allá no plano espiritual foi um sofrimento que ele mesmo buscou, que ele mesmo sembrou. E aqui neste livro, que se chama Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, ele habla o seguinte: como se vê facilmente, aqui tampouco se trata de um abismo físico, sino moral. Havendo triunfado em seu calvário, Lázaro havia chegado a um estado de paz interior que o pobre rico não podia experimentar. E este, por seu fracasso, se sentia angustiado e ardido de remordimentos. Los estados de consciência são personales e imutáveis. Então, o inferno que o rico estava experimentando era um inferno de consciência, um inferno mental e personal. Nenhuma pessoa vai ter um inferno igual que outra. São infernos diferentes, não? E de acordo com o que sembrava. E, mientras que o pobre que viveu sua vida resignado, também temos que ter atenção aqui que o pobre que passa na parábola, Lázaro, não é qualquer pobre. Seria representado por los pobres que passam por la prueba de la pobreza com resignação e não como pessoas orgulhosas. Porque os pobres orgulhosos não são os que estão representados aqui, não, por Lázaro. Bueno, aí no livro de los Espíritos, en la questão 1012, Kardec perguntou o seguinte: existe no universo um lugar circunscrito destinado a las penas e los goces de los espíritos según sus méritos? Los espíritos nos contestaram que la pena y los goces son inherentes al grado de perfección de los espíritus. Cada uno de ellos encuentra en sí mismo el principio de su felicidad o de su desdicha. Además, como están en todas partes, no hay ningún lugar circunscrito ni cerrado destinado a uno más que otro. Entonces, aquella representación de la figura anterior que el rico estaba en el fuego y que Lázaro estaba en el seno de Abraham y había ese abismo entre ellos, se refiere a eso, a ese grado de perfección alcançado, a essas debilidades que foram superadas ou não, e também ao estado de vibratório naquele momento, quando Lázaro estava com sua paz de espírito e o homem rico estava como atormentado por la maneira como ele atuou em sua existência. La culpa. Bueno, León Denis também falou acerca de isso. Aí no capítulo 45 deste livro, Después de la Muerte,
Y dice lo siguiente: todos los hombres, desde el más encumbrado al más miserable, están amasados con el mismo barro, cubiertos de andrajos o de trajes suntuosos. Sus cuerpos están animados por espíritus del mismo origen, y todos volverán a encontrarse mezclados en la vida futura. Su mérito moral será lo único que los distinguirá. Entonces, una vez más, vemos ahí, de acuerdo con el moral de cada uno, es lo que vamos a ser distinguidos en el plan espiritual. Y nada por nuestros trajes, por nuestras riquezas, porque no llevamos nada de eso cuando desencarnamos. Entonces, terminando aquí la parábola, la última parte, el rico le dijo: entonces te suplico, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio de estas cosas, y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham le replicó: ellos tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Y el rico dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno de los muertos fuera a decírselo, harán penitencia. Abraham le respondió: si ellos no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco creerá cuando algunos de los muertos resucite. San Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Entonces, nosotros aquí tenemos ya, ¿no?, todos los ejemplos, tenemos el Evangelio. Jesús ya vino, ya nos enseñó cómo actuar, ya nos dejó su Evangelio, que es nuestro guía. Y ellos también tenían la ley de Abraham, pero ¿por qué no cumplió? Porque tenía que venir alguien para decírselo. Y Abraham le dijo que si ellos ya tenían aquello, ¿por qué iban a escuchar a otras personas? Si ellos ya no escuchaban lo que Moisés y los profetas dijeron. Y miren que el rico, ¿no?, él rogó el pedido del rico que fuera a avisar a sus padres, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos. ¿Por qué no pidió para avisar a toda la gente? Entonces vemos ahí que todavía el rico tenía ese egoísmo ahí adentro, por eso su vaso estaba sucio y no podría recibir el agua limpia. No pensó, ¿no? Entonces, lo que el rico estaba engañado y quería solamente las cosas para sus prójimos, ¿no? Prójimos, la familia. Nosotros muchas veces hacemos eso. En primer lugar, pensamos en los que están cerquita de nosotros, en nuestra casa, ¿no? Y no pensamos en todos los que necesitan de ayuda también. En este libro Pan Nuestro, ¿no?, de Emmanuel por Chico Xavier, él dice lo siguiente: innumerables personas se aproximan a las fuentes de revelación espiritual, entre tanto no consiguen la liberación de los lazos egoístas, de modo que vean y oigan como les conviene a los intereses esenciales. Entonces, todavía estamos ahí adentro, presos en este egoísmo, y no vemos lo que está además de nuestros, digamos así, de nuestros muros, murallas que construimos ahí. Estamos presos adentro por nuestro egoísmo y no vemos lo que está afuera. Y por eso Kardec nos dijo assim, en el libro de los Espíritus, pregunta 627, él preguntó: puesto que Jesús enseñó las verdaderas leyes de Dios, ¿cuál es la utilidad de la enseñanza impartida por los Espíritus? ¿Tiene estos que enseñarnos algo más? Jesús ya había nos traído todo.
Ya teníamos lo que seguir, cómo seguir. ¿Por qué necesitamos de algo más? ¿No? Y los espíritus contestaron, la palabra de Jesús solía ser alegórica y en forma de parábolas, porque hablaba conforme a los tiempos y los lugares. Ahora es necesario que la verdadera... Perdón. Que la verdad sea inteligible para todos. Hace falta explicar y desarrollar esas leyes, puesto que hay muy pocas personas que las comprenden, y menos aún que las practican. Por eso es necesario que nadie pueda interpretar la ley de Dios con arreglo a sus pasiones, ni falsear el sentido de una ley que es por completo de amor y caridad. Entonces, tengamos en mente eso. Esta ley que recibimos é de amor e caridade. Se não estamos praticando o amor e caridade, não estamos seguindo esta lei. E já temos todo isso escrito, todo este modelo. Bueno, e aí, esta frase muito famosa, todos creio que já escutaram, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Esa prueba de la riqueza nos hace ese conforto, nos da el conforto y nos hace como que estemos tan cómodos que queremos siempre estar por la puerta ancha. La puerta estrecha es difícil. Entonces, tenemos que tener atención en eso, porque los que pasarán por la puerta estrecha son los que cumplen la ley de Dios. La ley que sabemos que es de causa y efecto. Bueno, para terminar, tenemos un mensaje de este libro, también de Emmanuel. Yo voy a leer el mensaje está un poquito largo, pero es un mensaje que hace una reflexión muy buena acerca del tema. Y este capítulo habla lo siguiente, ante la parábola del rico, que es justo la parábola de hoy. Y él dice, no suponga que el hombre rico de la parábola es el único mayordomo infeliz en la vida espiritual. Hoy todavía hay quienes se dan un festín en la fiesta de la salud física, despreciando a los enfermos que llaman a su puerta. Por todas partes vemos la brillante asamblea de los que abundan en la mesa de la inteligencia, olvidando los hermanos que les piden ayuda, porque están sumergidos en las corrientes de la ignorancia. Por todas partes se ven pasar caravanas de la comodidad, huyendo aquí hay un error, porque fui yo que traducí, ¿ok? Huyendo de los hijos de la angustia, que les implora un poco de alegría. En los diferentes caminos del mundo, vemos a muchos que se creen llenos de fe, a despreciar a quienes les suplican una migaja de esperanza. Todos somos sorprendidos por los Lázaros de la necesidad y de la aflicción en pruebas más difíciles que las nuestras. Todos nosotros identificamos junto a nuestro corazón, lleno de conocimiento superior, compañeros desdichados que se verían enriquecidos con los más pequeños gestos nuestros de bondad, de comprensión y del perdón. Entonces aquí ese texto no sintetiza lo que hablamos hoy y que nos haga reflexionar y que nos pongamos en el lugar del rico, como los ricos del mundo, los ricos de salud, los ricos de inteligencia, los ricos de materiales, los ricos de todas las formas que sea, y que
no vemos y no sentimos compasión por todos los Lázaros que nos pasan por el camino. Eso tenemos que tener atención. Entonces, aquí terminamos la charla. Vamos a hacer nuestra oración final. Y después que terminamos la oración, vamos a desconectar las personas que están en el Zoom, porque aquí en la casa, los que están aquí van a recibir el pase. Elevando nuestro pensamiento al alto, te damos gracias, Señor, por estarmos reunidos más un día aquí en tu nombre. Gracias por las enseñanzas traídas hoy a nosotros. Que podamos utilizar estas herramientas para mejorarnos cada día. Que nos acordemos siempre de mirar a nuestro alrededor para conseguir ver los Lázaros que se ponen en nuestro camino y poder sentir esa compasión y hacer llegar a ellos la ayuda que necesiten. Pedimos a los espíritus amigos y a nuestros mentores que nos ayuden y nos dê fuerza a seguir mejorando nuestras debilidades morales para que consigamos estar en una situación mejor cuando estivermos en el plano espiritual. Pedimos a Jesús que a través de nuestro pensamiento y de los amigos espirituales consigamos enviar vibraciones de amor a todo nuestro planeta, a todos los locales donde hay guerras, enfermedades, hambre. Que las personas sientan un poco de confort espiritual que llega a través de nuestras oraciones y vibraciones. Que tengamos una semana de paz y armonía, que podamos sentir la presencia de Jesús siempre con nosotros. Que así sea, gracias a Dios.